A menudo nos envían las facturas sin que en ellas aparezca la lectura real de nuestro contador. Se limitan a incluir una lectura estimada, es decir, nos cobran por los kilovatios hora que consumimos en el mismo periodo pero del año anterior. Una situación que en no pocas ocasiones se repite mes tras mes sin que sepamos realmente cuánto estamos consumiendo y a cuánto ascenderá finalmente la factura que tendremos que pagar cuando hagan el ajuste. Pero también se dan muchísimos casos en los que se olvidan de enviarnos la factura y de cargarnos el recibo. Se olvidan un mes, dos, tres y en ocasiones más de una decena de meses sin que haya ningún tipo de penalización por ello, y no son raros los casos en los que al usuario al final le dicen pague usted de golpe estas 15 facturas, cuando la ley nos permite realmente pagar de forma prorrateada en tantos meses como hayan estado, sin hacernos los cargos. Por supuesto, cuando por fin nos facturen, deben aplicarnos el precio del kilovatio hora que estaba vigente en los momentos en los que realizábamos el consumo. Lo que ocurre es que en esos momentos puede que el IVA no fuera el actual. Precisamente hemos estado un largo periodo de tiempo con el IVA al 5 o al 10% y ahora ha vuelto al 21%. Y la cuestión es que la legislación no establece ningún tipo de compensación para los consumidores que sufren este tipo de perjuicios. Por eso hay que cambiar las reglas del juego. Una cosa es permitir que la eléctrica nos facture con una lectura estimada del contador o que incluso pueda tirarse meses sin cargarnos recibos, pero otra es que no tenga que pagarnos una compensación por todo ello. El único resorte que tenemos en estos momentos es plantear que ya que no nos hace la lectura del contador, no nos cobre el poco más de €1 que nos cobra por su alquiler cada mes y que si no nos envía el recibo nos dé explicaciones del motivo. Explicaciones que podemos exigir a través de una reclamación por escrito a la que si no nos contestan en 5 días hábiles tenemos derecho a 30 € de compensación. Pero la ley tiene que establecer esas compensaciones de manera directa, sin necesidad de que el consumidor reclame y luego no reciba la respuesta en plazo. La ley tiene que establecer de manera clara que cada mes que una eléctrica olvide cargarnos el recibo, debe abonarnos una compensación por ello. Y la ley también debe indicar que en cada recibo donde no se haya producido la lectura real de nuestro contador, tienen que aplicarnos un descuento por ese motivo. Para lo que no necesitamos un cambio legal para plantear que el hecho de que nos apliquen un incremento en el precio que finalmente pagamos porque ha subido el IVA tiene que representar una indemnización por daños y perjuicios para el consumidor. Yo no tengo por qué pagar más cara una factura por el hecho de que la eléctrica se haya permitido tirarse meses y meses sin aplicarme los cargos. Este tipo de problemas son frecuentes y en ciertas coyunturas han llegado a ser masivos. Por eso es urgente que los ministros competentes en materia de consumo y de energía se pongan de acuerdo para implementar esos cambios necesarios en la protección de los derechos de los consumidores. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Pasa, oye, enhorabuena a ti, a Facua y al podcast. ¿Te acuerdas cuando empezamos? Nadie daba un duro por ti. ¿Quién te apoyó? ¿Quién te asesoró? ¿Quién hizo de manager? Manager que ya era famoso en los 80. Las animanadas que hice yo en los 80. Bueno, yo estuve con Greta Garbo en los 80, yo estuve con Sofía Loren, estuve con todos los grandes artistas de Hollywood. ¿Cómo? Que estáis celebrándolo y que... Vale, venga, oye, enhorabuena, ¿eh? Qué poco valoran el trabajo de los demás, de verdad. Hola, comenzamos con 3 historias de actualidad. Y hay gente que piensa que esto es hablar en francés. Endesa está enviando recibos atrasados con consumos de 2023 pese a que la ley determina la prescripción de los que tengan más de un año de antigüedad. El último caso que nos ha llegado es de un usuario de la localidad sevillana de Coria del Río, al que Energía 21, la comercializadora con tarifa semirregulada de Endesa, ha tardado 20 meses en contestarle a la reclamación que presentó porque dejaron de repente de enviarle y cobrarle numerosas facturas. En su respuesta, la eléctrica le insta ahora a pagar 16 recibos, de los cuales 6 corresponden a periodos de facturación que llevan hasta un año prescritos. Estas 6 facturas que le reclaman suman cerca de 400 € y son todas del año 2023. Es muy grave que el Grupo Endesa no cuente con un protocolo para automatizar la anulación de la emisión de cualquier recibo atrasado cuyo periodo de consumo exceda del año de antigüedad, el tope que marca la legislación, porque está absolutamente prohibida la emisión de recibos para rectificar la falta de cobros de periodos de facturación que sobrepasen los 12 meses. Si un mes no recibes la factura eléctrica, presenta una reclamación, pero hazlo por escrito a la compañía. Hazlo así porque si pasan 5 días hábiles y no te ha enviado ningún tipo de respuesta,
tienes derecho a una compensación económica de 30 euros y así mes tras mes en el que siga ocurriendo lo mismo. Tenemos una normativa desde hace muchos años que establece el derecho de compensación con esos 30 euros por cada reclamación no contestada en el plazo que marca, un plazo de 5 días hábiles. Y ojo que en relación a recibos atrasados también hay otra cuestión importante. Seguro que recordáis que durante mucho tiempo el IVA ha estado al 5 o al 10%, y ahora ha vuelto al 21. Pues bien, si recibes una factura de un consumo antiguo, una factura que han tardado mucho tiempo en enviarte y de repente el IVA que te correspondía pagar al 5 o al 10 te lo cargan al 21, la eléctrica está haciendo lo correcto, porque la ley del IVA establece que se aplica el impuesto vigente en el momento de la emisión de la factura. Lo que ocurre es que te están causando un perjuicio. Por culpa de la eléctrica, por ese retraso, están haciéndote pagar una cantidad bastante superior por el incremento notable que ha tenido el impuesto. Puedes reclamar la diferencia, puedes reclamarla en concepto de daños y perjuicios. Tendría la eléctrica que abonarte la diferencia entre el incremento que está cobrándote y el precio que hubieras pagado en su día con el IVA vigente en ese momento. Pero no solo el IVA ha subido, también el impuesto especial sobre la electricidad, que estaba en torno al 0,5% y ya se sitúa en el 5%. Esa diferencia al alza también la puedes reclamar si se ha tardado mucho en emitirte un recibo. Y por supuesto, todos los recibos que te pretenda cobrar que no te cobró en su día, no tienes por qué abonarlos de golpe. Puedes hacerlo de forma prorrateada en tantos meses como haya tardado en enviártelos. Los retrasos en la emisión de facturas son un motivo muy habitual de las reclamaciones que presentan los usuarios en Facua. Las comercializadoras eléctricas no pueden argumentar que el origen del problema es que la distribuidora, que es la que lee el contador, no lo ha hecho y por tanto no le ha enviado la información sobre cuánto hemos consumido en el último periodo. Porque la ley prevé que en estos casos lo que tienen que hacer es aplicarnos una lectura estimada con un equivalente al consumo que tuvimos en el mismo periodo del año anterior y posteriormente, cuando ya tengan la lectura real de nuestro contador, harán el ajuste que corresponda. Otro asunto, cuidado con este truco que están utilizando cada vez más establecimientos de hostelería en relación al agua que sirven a los clientes. Sibaritas Club de Valladolid intenta eludir la obligación de servir gratis agua del grifo cobrándola en concepto de servicio de agua. Es decir, no te cobran por el agua del grifo, sino por el hecho de darte el servicio de entregarte el agua. Una tomadura de pelo en toda regla. Pablo Gerbolés, abogado de nuestra organización en Castilla y León, fue a comer junto a su pareja a este establecimiento el pasado mes de mayo y durante la comida pidieron vino y simplemente solicitaron además un vaso de agua para tomar una pastilla. El camarero les trajo una botella rellenada por el propio establecimiento con agua del grifo. Cuando les dieron la cuenta, cayeron en que les habían cobrado 1 euro como ese servicio de agua. Así que los afectados escribieron una reseña en redes sociales relatando lo ocurrido para que otros comensales conociesen su caso y cómo se las gastan en este establecimiento. Y el propio restaurante contestó, justificando el cobro en que se les puso agua osmotizada. Agua del grifo, pero con un tratamiento. Pues bien, no se puede hacer, no se puede utilizar este subterfugio. La ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular deja meridianamente claro que todo establecimiento de hostelería y restauración tiene que ofrecer a sus clientes la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento. Es decir, en la carta pueden indicar que te entregan una botella de agua del grifo tratada por ellos mismos, pero en cualquier caso, tú tienes derecho a pedir un vaso de agua o una jarra de agua del grifo, tratada o sin tratar, y por lo tanto no te podrían aplicar ningún tipo de cargo en ese sentido. De hecho, lo suyo es que si en lugar de agua mineral venden agua del grifo tratada, lo dejen claro en la carta, porque en ningún caso debe inducirse error al consumidor que está acostumbrado a que cuando pide agua de pago, lo que le dan es una botella de agua mineral. Así que te pueden vender agua osmotizada o ionizada o a la que le hayan exprimido medio limón. No hay ningún problema en ello si son transparentes en la información de la carta. Lo que ocurre es que si tú pides agua del grifo sin coste, no te pueden cobrar por ella. Y si el único agua del grifo que pueden servir es la que está tratada, porque todo lo que sale de su grifo se trata directamente con una maquinita, pues da igual. Tienes derecho a que te entreguen ese agua sin coste alguno. Y si lo prefieren ellos, que desconecten la maquinita para servirte el agua y luego la vuelvan a conectar. Seguro que a ti eso te va a dar igual. Nosotros hemos presentado una reclamación a Sibaritas Club para indicarles que, además de devolver el euro que cobraron a nuestro abogado, también tienen que modificar por completo esas prácticas porque están vulnerando claramente la ley y, de lo contrario, interpondremos una denuncia para que se les abra expediente sancionador. Y un tema que te interesa si viajas en avión. Nos hemos dirigido a 494 eurodiputados para pedirles que voten en contra del recorte de derechos de los pasajeros orquestados por el lobby aéreo que va a llegar próximamente al Parlamento Europeo. Nos hemos dirigido exactamente a 494 porque esos son los europarlamentarios que no forman parte de los dos grupos fascistas de la Eurocámara. En nuestra petición advertimos de la presión que está ejerciendo el lobby de las aerolíneas y que ha logrado que el Consejo de Transportes de la Unión Europea apruebe una propuesta de modificación del reglamento comunitario que reduciría enormemente los derechos de los pasajeros y que legalizaría el fraude. Entre otras cuestiones, pretenden ampliar
ampliar las horas que debe retrasarse un vuelo para que los afectados reciban una compensación o convertir en legal el fraude del cobro del equipaje de mano. En Facua consideramos que la modificación de la normativa es necesaria, pero hay que hacerla en sentido justamente contrario, una reforma que ofrezca mayores garantías a los usuarios ante las constantes y numerosas irregularidades que cometen las aerolíneas. Entre otras cosas, pedimos que se cambie la norma para que cuando un consumidor sufre una cancelación, overbooking o un gran retraso, la compañía tenga que pagarle de forma automática, sin necesidad de que tenga que formular una reclamación. Además, consideramos que la reforma debe incluir una tipificación de las infracciones y las sanciones correspondientes a las compañías aéreas ante vulneraciones del reglamento, sanciones que deben ser lo suficientemente altas como para que cumplan una función disuasoria y se calculen según el beneficio ilícito obtenido por las compañías. También hace falta que el articulado del reglamento recoja la obligación de las aerolíneas de transportar gratuitamente el equipaje de mano del pasajero, estableciendo como tal un bulto que quepa en el portaequipaje superior de su asiento y en todo caso limitándolo a un tope de dimensiones especialmente grandes, no la minimaleta que pretenden plantear como tope las compañías aéreas. Los europarlamentarios deben dejar claro con su voto si trabajan para defender los intereses de los ciudadanos, de los pasajeros, o si por el contrario están al servicio del lobby de las compañías aéreas. Y a continuación, David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Como ya anuncié en el episodio anterior, esta semana te voy a hablar de un producto por el que suspiran los más golosos. El chocolate. Además en todas sus formas y variantes, en tabletas, en polvo, cacao soluble, chocolatinas. ¿Recuerdas que te conté que el café había subido de precio en el supermercado casi un 50% desde enero del 2022? Pues ¿sabes cuánto se ha encarecido el chocolate en este mismo periodo? Agárrate porque vienen curvas. Casi un 80%. ¿Has escuchado bien? El chocolate cuesta de media un 80% más que hace 3 años. Esta es la principal conclusión que sacamos de un estudio que hemos elaborado sobre una muestra de 33 productos a la venta en 7 grandes cadenas de distribución. Entre esta treintena de chocolates tenemos marcas conocidas como Nestlé, Lindor, Milka, Colacao o Valor, pero también algún que otro producto de marca blanca. Precisamente la mayor variación del precio la hemos detectado en la tableta de chocolate extra fino blanco de marca IFA Eliges, a la venta en supermercados más. En esta cadena, presente en Andalucía y Extremadura, este chocolate se ha disparado un 156%. Ha pasado de costar 45 céntimos en enero del 22 a 1,15 euros actualmente. En segunda posición, con un 126% de subida, tenemos el chocolate Valor a la taza en Eroski. En este caso ha pasado de 1,99 a 4,50 euros en poco más de 3 años. La tableta de chocolate Nestlé Dolca también se ha disparado un 120% en este mismo periodo en Carrefour, pasando de apenas 64 céntimos en enero del 22 a 1,41 euros que cuesta actualmente. Ya te digo, casi un 80% es la subida media entre los productos analizados. Entre esta selección de artículos, el que menos se ha encarecido ha sido el tarro de Nutella en Alcampo, y aún así es un 32% más caro que antes. Uno de los productos que me ha llamado la atención es el Colacao. Lo primero porque hay 200 tipos de envases diferentes a la venta. Bueno, lo mismo me he pasado un poco, pero de verdad hay muchos envases y muchos formatos. Algunos de ellos muy parecidos con diferencias de peso que son mínimas. Yo creo que lo hacen para dificultar nuestra labor de detectar productos con reduflación, porque de verdad que no lo entiendo. Y en cuanto al precio, ¿qué te voy a contar? Si eres consumidor habitual de este producto, ya lo habrás notado. Hemos registrado subidas que oscilan entre el 38 y el 58%, dependiendo del formato y del supermercado. ¿Qué ha pasado en estos últimos años para que el chocolate y todos sus derivados se hayan encarecido tanto? Pues según nos quieren hacer creer, se debe a circunstancias parecidas a las del café. A la creciente demanda en nuevos mercados se ha unido una caída de la productividad debido a malas cosechas por las condiciones climáticas en los países de origen. Total, nos pueden decir misa, ya está en cada uno de nosotros el creérnoslo o no. La realidad es que el chocolate se ha convertido en prácticamente un artículo de lujo, no apto para todos los bolsillos. Así que últimamente tenemos subidas significativas en los huevos, en el café, en el chocolate, subida prácticamente en todo, que al final se traduce en un aumento más que notable en el precio de la cesta de la compra. En fin, siempre nos quedará el derecho al pataleo y este podcast para contaros todas esas movidas terroríficas que venimos detectando en los supermercados. Y a continuación viene Keka Sánchez para hablarte sobre un tema que seguro que te va a resultar muy útil. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez.
Hola, ¿cómo estás? Esto es Te Ayudamos, el espacio donde te contamos sin tecnicismos ni rodeos qué hacer cuando las cosas con tu banco, tu compañía o tu factura simplemente no cuadran. Hoy vamos con un caso que si no te ha pasado ya, te puede pasar cuanto menos te lo esperas. De hecho, seguro que le ha pasado a alguien cercano a ti. Pagas con la tarjeta y días después descubres que te han cobrado lo mismo 2 veces. Mismo importe, mismo sitio y lo peor, mismo día. Casi a la misma hora. Y claro, piensas, ¿me estarán robando o qué? Tranquilidad. Lo más habitual es que se trate de un error técnico, un fallo del TPV, una doble confirmación por despiste, una mala conexión en el momento del cobro, cosas que pasan. Pero, aunque no sea algo intencionado, ese dinero te lo han quitado. Y ahí es donde entra tu derecho a reclamar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, no lo dejes pasar, no lo demores. Es verdad que a veces nos da pereza y pensamos ya se arreglará solo, pero no. Si no actúas, el problema sigue ahí y puede que pierdas el plazo para reclamar. Paso 1. Revisa bien el cargo. Mira tu cuenta con calma. A veces los movimientos se repiten en la vista previa del banco, pero no son cargos reales. Fíjate en el número de autorización, en la hora exacta, en si uno de los movimientos aparece como pendiente. Si tienes claro que hay 2 cargos por una sola compra, puedes seguir con el siguiente paso. Paso 2. Habla con tu banco y aquí no hace falta complicarse. Llama, entra en la app o acércate a una oficina. Diles lo que ha pasado, que se ha duplicado un cobro y deja constancia. Algunas entidades te lo resuelven directamente desde el móvil o en un par de clics. Otras te piden rellenar un formulario o enviar un correo. Lo importante es que quede por escrito y si conservas el ticket, pues mucho mejor. También vale cualquier captura de pantalla del extracto bancario. Y si no responden o te dan largas, tienes derecho a reclamar ante el servicio de atención al cliente de tu banco. Y si no contestan o te dan una respuesta insatisfactoria, puedes llevarlo al Banco de España. Además, si ves que el proceso se vuelve confuso o no te escuchan y eres socio pleno de Facua, nuestro equipo jurídico se encarga de todo por ti. Estamos aquí para ayudarte. Y si no lo eres, siempre puedes unirte desde nuestra web. Y un dato clave, el banco no puede mirar hacia otro lado. Si no puedes demostrar que tú autorizaste ese pago, está obligado a devolver el dinero. Así lo marca la ley. No es un favor, es tu derecho. La verdad es que con estas cosas puede doler mucho la cabeza, pero también se pueden solucionar. Y con esto cerramos por hoy. Si esta información te ha resultado útil o si conoces a alguien al que justo le ha pasado esto, compártelo. ¿Tienes dudas? ¿Te ha pasado algo parecido? Escríbenos en comentarios. Estamos al otro lado leyendo todo y con ganas de ayudar. Y no te olvides, te puede pasar a ti con Rubén Sánchez. Sigue contándote lo que otros prefieren callar. Nos vemos la semana próxima. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que Naturgy le quería cobrar una barbaridad por toda la cara, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. La historia comienza cuando Juan, un vecino de Torre del Mar, en Málaga, empezó a recibir facturas de la luz con cantidades anormalmente altas, exageradísimamente altas. Facturas de cientos de euros. Como es lógico, pensó que se trataba de un error, así que contactó con Naturgy, su comercializadora, para notificarlo y pedir la rectificación de los recibos. Pero resulta que no, que decían que no era ningún error. De golpe y porrazo, sin previo aviso, la eléctrica había decidido triplicar el precio del kilovatio hora que pagaba Juan, de 13 céntimos a 38 céntimos. El usuario, que ya había pagado una factura de más de 400 euros, decidió plantarse y se negó a abonar ninguna más hasta que no la rectificasen. Nunca había sido informado de ese aumento en el precio que pagaba. Así que como ya era socio de Facua, vino a nosotros para que estudiáramos el caso. Y en cuanto vimos lo ocurrido, reclamamos a Naturgy la rectificación de las facturas porque el cambio de tarifa no le había sido notificado con la antelación a la renovación del contrato que exige la normativa. Sí, si tienes un contrato de luz con un compromiso de precio fijo durante un periodo de tiempo, que generalmente será un año, la eléctrica solamente puede subirte el precio una vez finalizado ese periodo y siempre si te lo notifica con al menos un mes de antelación. Pero Naturgy se enrocó en su decisión alegando que el cambio de condiciones le había sido notificado a Juan con 2 meses de antelación a través de una factura que nuestro socio nunca había recibido. La factura con el aviso de la subida acabaron enviándosela, pero mucho tiempo después de haberle aplicado el incremento y con ella pretendían que tuviera una notificación con carácter retroactivo. Una chapuza absoluta. La broma se elevaba ya casi a los 2.000 euros
Y encima Naturgy contrató una empresa para que se dedicase a realizar llamaditas incómodas a Juan exigiéndole que pagara lo que supuestamente debía y que por supuesto no tenía por qué abonar. Y nosotros reaccionamos como toca en estos casos. Hemos presentado una denuncia contra Naturgy ante la Agencia Española de Protección de Datos por ceder ilícitamente la información personal de Juan a esta empresa de recobros y que la compañía acabe siendo multada. Por otro lado, decidimos acudir a la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía para que en una mediación se lograse un laudo arbitral favorable a los intereses de nuestro socio. Pero no hizo falta. En cuanto nuestra petición de arbitraje fue admitida a trámite y citaron a Naturgy, la empresa directamente comunicó que había decidido allanarse en las pretensiones que formulábamos en nuestra reclamación y que procedía a anular todos los cargos extra que estaba exigiendo a Juan y, por supuesto, rectificar la facturación. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabamos por hoy, terminamos nuestro programa número 81, fíjate, el año que nació Sergio Pasos, 1881. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En Ocasiones Veo Fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Joder, tío, qué calor, Sevilla es un puto infierno. Dame agua, tío, pero no me la vayas a cobrar. Que llama Sergio. ¡Pazos! ¿Qué pasa, Rubén? Oye, muy bien, muy bien. ¿Pero qué es esto de que los restaurantes cobren por el agua? ¿Qué dice la ley? La ley dice que el agua tiene que ser gratis. Que está osmotizada, me iba a decir una animalada. Ionizada, idiotizada. Está la gente, hombre. ¿Cómo te van a cobrar por el agua y porque esté así? Mira, hay una solución, ¿eh? Que en vez de pedir agua, que pidas un buen licor café gallego, ¿vale? Venga. Facua desaconseja el consumo abusivo de alcohol. Esta asociación advierte de que Sergio Pazos no es un ejemplo a seguir. Eso sí, tiene pelazo. Hasta la semana que viene, chaval. En Ocasiones Veo Fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.